Nefropatía diabética. En esta oportunidad le corresponde al doctor Claudio Marzán, presidente del primer año de nefrología del Hospital Central, que le corresponde nefropatía diabética, pero enfocada a tratamiento. Adelante, Marzán. Muchas gracias, doctora Caraballo. El día de hoy tengo el placer de compartir con ustedes lo que es el tema de nefropatía diabética, haciendo hincapié o enfocando el tema directamente a lo que es el tratamiento. Por más está decir que mi nombre es el doctor Claudio Marzán, residente del primer año del Servicio de Nefrología del Hospital Central de las Fuerzas Armadas. Tengo que mencionar, antes de comenzar lo que es la disertación, que el tema de hoy va a estar basado en lo que son las recomendaciones clínicas de manejo que fueron dictadas por la CADIGO en el 2020 para la guía del tratamiento de esta entidad. Dichos objetivos que se plantearon para lo que es el enfoque de tratamiento de esta entidad se han dividido en 5 acápites, dentro de lo que son la atención integral en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica, el monitoreo glucémico y objetivos en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica, las intervenciones en el estilo de vida en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica, terapias antihiperglicémicas en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad renal crónica, y lo que son los enfoques de tratamiento para pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica. Dando inicio al primer enfoque sobre lo que es la atención integral en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica, se sabe que los pacientes con diabetes y lo que es la enfermedad renal crónica padecen una enfermedad multisistémica que requiere el tratamiento de un equipo multidisciplinario de profesionales de la salud. Estos pacientes tienen un alto riesgo de progresión sobre lo que es la enfermedad renal crónica y la presencia de enfermedades cardiovasculares. El manejo integral incluye, en base, una intervención en lo que es el estilo de vida, el manejo de factores de riesgo y adicionar en los pacientes que sea necesario farmacoterapia adicional en ese grupo de pacientes. Como podemos evidenciar en el siguiente cuadro, sabemos que la base de tratamiento o el pilar de tratamiento en lo que es la nefropatía diabética va a estar basado en lo que es el control glicémico, el control de la presión arterial, el control y manejo de los lípidos, la realización de ejercicio físico, el manejo de soporte con nutrición y el cese o abandono de uso tabáquico. En la mayoría de pacientes se debe considerar lo que es el uso de un inhibidor de la SGLT2 y también un bloqueador de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Se debe considerar en algunos pacientes lo que es el uso de antiplaquetarios. A modo histórico, es importante destacar que el uso de manejo antihipertensivo mediante lo que es la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona ha sido múltiples ocasiones estudiado. En forma de carácter histórico, cabe destacar que dentro de los primeros estudios que se realizó en 1993, el estudio colaborativo de Captopril, este demostró en su publicación que la utilización de este fármaco como un IECA inhibía la progresión de nefropatía diabética en lo que son los pacientes con una nefropatía diabética manifiesta y que estos grupos de pacientes tenían diabetes mellitus tipo 1. Resultados similares fueron presentados en lo que fue el estudio renal y el estudio IDNT con iversartán en pacientes que eran ya diabetes mellitus tipo 2 o pacientes no insulino dependientes. El estudio IRMA 2 en pacientes con diabetes tipo 2 y microalbuminuria con iversartán informó que este inhibía la progresión de microalbuminuria a proteinuria en un 70%. El termisartán con el estudio Innovation en Japón también se informó que este inhibía lo que era la microalbuminuria. El estudio Stenos 2 demostró la intervención terapéutica intensiva con IECA y modificaciones de los procesos mantenidos sobre lo que son las complicaciones vasculares y sobre el estudio también ha demostrado que el uso de la inhibición del sistema renina-angiotensina reduce la incidencia de microalbuminuria y de proteinuria, que sabemos que son los factores de riesgo, tanto de progresión y que aumenta la mortalidad en los pacientes. Está además decir, ya ha mencionado esto, que mediante el uso de este medicamento y los estudios que han demostrado
se debe considerar de primera línea como terapia antihipertensiva para el manejo de este grupo de pacientes. En base a lo antes descrito, se dice, ya se sabe, que en pacientes con diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, que tengan hipertensión, tengan albuminuria y una relación albúmina-creatinina mayor a 30 miligramos sobre gramo, se debe considerar lo que es la inhibición del sistema adrenina-angiotensina-aldosterona. El uso de fármaco se va a traducir con una reducción sobre lo que es la progresión de enfermedad renal crónica de una manera que puede ser independientemente al control de la presión arterial. Se debe tener en cuenta que estos fármacos deben ser ajustados a la dosis antihipertensiva máxima de que estos fármacos pueden ser tolerados. Igualmente, se debe tener en cuenta que se deben controlar lo que es la hipercalemia con el uso de estos fármacos o los niveles de potasio, y se debe tolerar una creatinina sérica que no supere más bien un aumento del valor basal equivalente a mayor a un 30%. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2, hipertensión y una excreción de albúmina normal, sabemos que tienen un menor riesgo de lo que es la progresión a una enfermedad renal crónica. No demuestra un beneficio clínico claro el uso de un inhibidor del sistema renina-angiotensina para la progresión de lo que es una enfermedad renal crónica, y otros agentes también son apropiados para el manejo de la presión arterial. Hay pocos datos que evalúen los riesgos-beneficios clínicos de una inhibición del sistema renina-angiotensina con diabetes mellitus tipo 2 y albuminuria que no tengan hipertensión arterial. Dicho esto, la guía cita lo que son las siguientes recomendaciones. Recomendamos que el tratamiento con IECA o BRA en pacientes con diabetes, hipertensión y albuminuria, y que estos medicamentos se ajusten a la dosis máxima aprobada que se tolere. Para pacientes con diabetes, albuminuria y presión arterial normal, el tratamiento con IECA o ARA2 se debe considerar. Se debe controlar los cambios de la presión arterial, la creatinina sérica, el potasio, dentro de lo que es la segunda a la cuarta semana luego del inicio del tratamiento, o con el aumento de la dosis tanto de un IECA o un ARA2. Se debe continuar la terapia con IECA o ARA2 a menos que la creatinina sérica, como habíamos mencionado anteriormente, aumente más de un 30% en 4 semanas tras el inicio del tratamiento o con un aumento de las dosis. Se debe aconsejar a las mujeres que están en planes de concepción o de embarazo suspender el agente antihipertensivo tanto con IECA o ARA2, o se debe igualmente suspender en pacientes que quedan embarazadas. Esto asociado al efecto teratogénico y que va a tener sobre lo que es el feto. En base a la hipercalemia o la hiperpotasemia asociada con el uso de IECA o ARA2, a menudo se puede tratar con medidas para reducir niveles de potasio, dígase resina de intercambio iónico, valorar uso de lo que son diuréticos de asa, en lugar de disminuir las dosis o suspender el IECA o ARA2 inmediatamente. Se debe reducir las dosis o suspender la terapia con IECA o ARA2 en el contexto de hipotensión sintomática, hipercalemia incontrolada a pesar del tratamiento médico descrito, o para reducir los síntomas urémicos mientras se trata un paciente con insuficiencia renal. Se recomienda la utilización de inhibir lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona por una vía, y que la combinación de un IECA o ARA2 o la combinación de un IECA y ARA2 con un inhibidor directo de la renina es potencialmente perjudicial para el manejo del paciente. También se recomienda que los antagonistas de los receptores de los mineralocorticoides son eficaces para el tratamiento de la hipertensión refractaria y puede causar hipercalemia o disminución reversible de lo que es la tasa de filtrado glomerular, específicamente en pacientes en lo que se encuentran con una tasa de filtrado glomerular baja. En el siguiente cuadro estamos presentando el grupo tanto de IECA o ARA2 que generalmente utilizamos de forma habitual, y dentro de esto lo que quiero resaltar es que tenemos la dosis primeramente de instauración o la dosis de inicio que debemos utilizar o valorar en el inicio del tratamiento. Tenemos a continuación la dosis máxima tolerada a la cual se deberían reajustar esos fármacos, y a continuación tenemos lo que es el reajuste renal que se debe valorar en algunas variedades de antihipertensivos, dentro de los cuales tenemos que utilizar y en base a lo que es la tasa de filtrado glomerular. Algo más que quiero resaltar y es muy importante dentro de lo que es el grupo de los ARA2 es el telmisartán. Durante lo que fue la revisión de lo que es el tema y la exposición que está tratando el día de hoy, me llamó mucho la atención sobre los beneficios que este fármaco, a pesar de que se pertenece al grupo de los ARA2, tienen beneficios sobre lo que son los pacientes que presentan una enfermedad renal crónica,
con diabetes en relación a tanto los IECA o ARA2 que no tienen este mecanismo. Podemos decir que el telmisartán como droga o ser un ARA2 posee una estructura química que le permite actuar también como agonista parcial del receptor activador proliferativo de peroxisoma. Este receptor nuclear, cuya expresión influye en el metabolismo de lípidos y también en hidratos de carbono, a diferencia de la glitazona, que el punto final o el target, lo que se busca para estos fármacos, para mejorar lo que es o impactar en la diabetes, es la activación de este receptor a nivel celular. El telmisartán tiene efectos similares, ofreciendo lo que es una activación parcial de lo que es este receptor. Pero a diferencia de la glitazona, que son un grupo de fármacos antidiabéticos que se van a mencionar a continuación, el telmisartán no tiene efectos negativos o perjudiciales para el paciente como lo que son el aumento de peso y la aparición de edema. A través de su doble mecanismo de acción sobre lo que es la inhibición del sistema renina-angiotensina y ser a la vez también un agonista parcial de este receptor, el telmisartán, a diferencia de los otros ARA2 y ECA, tendría un papel beneficioso en lo que es la prevención y el tratamiento de la diabetes y la progresión de lo que es la enfermedad cardiovascular en pacientes de alto riesgo. En base a lo que es la activación de este receptor, tenemos que mencionar que este disminuye la resistencia a la insulina. Tenemos beneficio de la diferenciación del adipocito, va a ser modificada. También se inhibe la angiogénesis inducida por el factor de crecimiento endovascular. Los niveles de lectina van a estar disminuidos. La disminución de la expresión de interleuquina también se va a ver disminuida. Específicamente dentro de ella se cita la interleuquina 6 y se aumentan los niveles de adiponectina. Otros de los efectos pluripotenciales de telmisartán en el riesgo cardiovascular van a ser los siguientes, y en base a dos vertientes, sobre lo que es la inhibición de la angiotensina 2 y la activación parcial del receptor que habíamos comentado. Eso se va a traducir a nivel de beneficios del paciente como disminución de la hipertensión, disminución del estrés oxidativo, disminución sobre lo que es la resistencia a insulina y disminución sobre la dislipidemia. Tenemos que importante destacar que también tienen acciones compartidas que se ven potencializadas sobre lo que es la disminución de la inflamación y disminución sobre lo que es la proliferación celular. El telmisartán como droga aumenta la sensibilidad a la insulina en los tejidos en fase experimental, y esto se demostró en adipocitos de cultivo que no poseen receptores AT1 para angiotensina 2, donde se evidenció que la activación de este receptor, que se evidenció que no era mediante lo que era la angiotensina 2 y mediante lo que era la activación parcial del receptor, actúa diferentemente sobre las células, haciéndolas más sensibles a la insulina. Y este mecanismo se demostró que se realiza aumentando la captación de 2-desoxiglucosa al incrementar lo que es la expresión del GLUT4, que son receptores celulares que van a permitir una permeabilidad mayor a lo que es la insulina en la célula, y de esa forma disminuir o permeabilizar la célula para que entre más cantidad de carbohidratos y aumentar el metabolismo de estos. Otro estudio que se realizó con el telmisartán en ratas que reciben una alimentación rica en grasa y rica en lo que son hidratos de carbono, se demostró que la administración de telmisartán a razón de 5 miligramos por kilogramo redujo de forma significativa los valores plasmáticos de glucosa al cabo de 5 semanas respecto a un grupo control y un grupo que se le había administrado también los sartán a razón de 5 miligramos sobre kilogramo. De igual forma, se documentó que en este grupo de pacientes, de ratas, a los cuales se le administró lo que fueron el telmisartán, el losartán y el grupo placebo, que se le administraba una carga oral de glucosa, la glicemia alcanzada fue equivalente en ambos grupos, pero la insulinemia como marcador en lo que es la resistencia a la insulina, se vio que había una disminución en el telmisartán, lo que se traduce como un efecto beneficioso para lo que es impactar sobre lo que es la nefropatía diabética. En base a la antiagregación plaquetaria, se debe considerar el uso de ácido acetilsalicílico y debe usarse durante toda la vida para la prevención secundaria entre los pacientes con enfermedad vasculocerebral establecida, y puede considerarse a la vez como una prevención primaria en aquellos pacientes de alto riesgo con terapia antiplaquetaria dual, dígase, aquellos pacientes que hayan tenido una intervención coronaria percutánea
o aquellos pacientes con un síndrome coronario agudo, tipo infarto al miocardio, en fase aguda. En base a lo que es el uso de estatina, tenemos que tener en cuenta que estaban ahí de la mano y su utilización debe ser recomendada en aquellos pacientes con dislipidemia, los cuales tengan un alto riesgo cardiovascular y por lo tanto deben ser tratados con esta. Si se inicia el tratamiento con estatina, se deben considerar principalmente lo que es la atorvastatina y la fluvastatina porque no requieren un reajuste renal basado en lactosis. De igual forma, tengo que mencionar que no se ha demostrado que las estatinas reduzcan lo que es el riesgo de eventos cardiovasculares o la mortalidad en pacientes con insuficiencia renal terminal y no se recomienda en tales pacientes. En base al uso de tabaco, la guía recomienda aconsejar a los pacientes que dejen de consumir productos de tabaco, es una recomendación 1B, y igual forma se debe reducir lo que es la exposición al humo de segunda mano. Hay pocos datos que evalúen el abandono del hábito tabáquico en lo que son los pacientes con enfermedad renal crónica y diabetes, pero no obstante sabemos el daño potencial que tiene el tabaco a nivel de lo que son los vasos micro y macrovasculares, y se debe aconsejar de igual forma que eviten el uso de esto del tabaco. En base a lo que es el monitoreo glucémico y objetivo en los pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica, se debe utilizar lo que es la hemoglobina glicosilada para monitorear el control glucémico en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica. Se debe monitorear el control glucémico a lo largo plazo por hemoglobina glicosilada 2 veces al año. Es razonable en pacientes con diabetes, y la hemoglobina glicosilada se puede medir hasta 4 veces al año si no se alcanza el objetivo glucémico o después de un cambio de terapia antihiperglicémica. La exactitud y la precisión de la medición de hemoglobina glicosilada disminuye con la enfermedad renal crónica avanzada, dígase estadio 4, estadio 5, particularmente entre los pacientes tratados con diálisis, en lo que la medición de la hemoglobina glicosilada tiene una baja fiabilidad. Esto se va a traducir y sabemos que va a estar disminuida la fiabilidad de la misma por el hecho de la necesidad de transfusión en estadios avanzados de la enfermedad y aumento de lo que es el proceso inflamatorio. Se puede utilizar para el monitoreo glucémico un indicador de gestión de glucosa, derivado de datos de la monitorización continua, para indexar la glucemia en pacientes que la hemoglobina glicosilada no concuerda tanto con los niveles de glucosa en sangre medido directamente o con los síntomas clínicos. La monitorización diaria de la glucemia con medidor continuo de glucosa o con la automonitorización de la glicemia pueden ayudar a prevenir hipoglicemia y mejorar el control glicémico cuando se utilizan terapias antihiperglicémicas que se asocian con un riesgo de hipoglicemia. Los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad renal crónica que optan por no realizar un control glucémico diario mediante la medición continua de glucosa o automonitoreo de glucosa, se prefieren los agentes antihiperglicémicos que presenten un menor riesgo de hipoglicemia y deben administrarse en dosis apropiadas para niveles de filtrado glomerular. Los dispositivos de medición continua de glucosa están evolucionando rápidamente con múltiples funcionalidades funcionales, por ejemplo, lo que es mediante la medición continua de glucosa, el escaneo intermitente y el tiempo real. Los dispositivos con medición continua de glucosa más nuevos pueden ofrecer ventajas para ciertos pacientes según sus valores, objetivos y preferencias. En base a los objetivos glicémicos que deben conseguir, es el objetivo de mantener una hemoglobina glicosilada menor a 6.5 a 8% en pacientes con diabetes, enfermedad renal crónica que no son tratados con hemodiálisis. En los pacientes con una hemoglobina glucosilada más baja, puede obtenerse mediante medición continua de glucosa o automonitoreo de la glucemia en sangre, y mediante la selección de agentes antihiperglicémicos que no estén asociados con hipoglicemia. Las métricas de medición continua de glucosa, como el tiempo en rango y el tiempo de hipoglicemia, se pueden considerar como alternativas a la hemoglobina glicosilada para disminuir lo que son los objetivos glicémicos en algunos pacientes. Entonces nos preguntamos, ¿qué vamos a conseguir cuando tengamos índice más bajo o mantengamos una hemoglobina glicosilada menor a 6.5? Vamos a tener menor severidad en lo que es la evolución de la enfermedad renal crónica, menor o ausente daño micro y macrovasculares. Vamos a tener dentro de las comorbilidades que van a ser pocas, la expectativa de vida va a ser mayor, la conciencia de hipoglicemia va a estar más presente en estos pacientes, el recurso para el manejo de la hipoglicemia van a estar más disponibles y son menos propensos a que el tratamiento cause hipoglicemia. Esto se sabe que va a estar reflejado específicamente que a medida que el paciente maneje niveles más altos de hemoglobina glicosilada, esto va a tener la necesidad concomitantemente de lo que es instaurar terapias que puedan estar relacionadas a la presencia de hipoglicemia.
En lo que son las intervenciones en el estilo de vida en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica, se debe realizar una dieta individualizada, rica en verduras, frutas, cereales integrales, fibra, legumbres, proteínas vegetales, grasas insaturadas y frutos secos. Se debe considerar la ingesta de proteína de 0.8 gramos de proteína kilogramo día para aquellos pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica no tratada con diálisis. Pacientes con hemodiálisis y en particular diálisis peritoneal debe consumir entre 1 y 1.2 gramos de proteína kilogramo día. Ante esto mencionado, quise traer este cuadro que nos especifica la pérdida de aminoácidos y proteínas que vienen concomitantemente con cada una de las terapias dialíticas. En base a lo que es la hemodiálisis con bajo flujo, se pierde una pérdida de aminoácidos por sesión de aproximadamente de 10 a 13 gramos. En base a lo que es la hemodiálisis de alto flujo, se pierde aproximadamente 8 gramos de aminoácidos libres por sesión. En base a lo que es la terapia continua, se pierde aproximadamente 1.3 gramos por litro de pérdida. En la diálisis peritoneal hay todavía un índice mayor donde se pierde aproximadamente 9.6 gramos de proteína en 24 horas en lo que es el líquido peritoneal. Y también de igual forma pensar en también los pacientes que se encuentran en diálisis peritoneal y tienen añadido a esto una peritonitis, el averaje va a ser todavía mayor, equivalente a 15.1 gramos de proteína en 24 horas en el líquido peritoneal. La ingesta de sodio debe ser menor a 2 gramos al día o menor a 90 milosmol de sodio por día o menor a 5 gramos de cloruro de sodio por día en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica. Se debe realizar un trabajo multidisciplinario donde esté incluido lo que son los proveedores de nutrición acreditados, dietistas registrados y educadores de la diabetes. De igual forma, dichos especialistas deben considerar lo que son las diferencias culturales, las intolerancias alimentarias, las variaciones de los alimentos y los recursos del paciente y sus familias. Sabemos que independientemente la nutrición tenga un papel fundamental, pero sumar lo que es la nutrición más la actividad física nos va a dar mejores beneficios. Dentro de las recomendaciones que se realizan en base a lo que es la realización de actividad física, se recomienda actividad física de intensidad moderada durante una duración acumulada de al menos 150 minutos a la semana o hasta un nivel compatible con lo que es la tolerancia cardiovascular y física del paciente. Se debe considerar la edad, el origen étnico, la presencia de otras comorbilidades y el acceso a recursos. Los pacientes con mayor riesgo de caída se deben asesorar sobre la intensidad de la actividad física, dígase de ser baja, moderada o vigorosa, y del tiempo de ejercicio, como lo que son ejercicios aeróbicos de resistencia o la combinación de ambos. Se debe alentar a los pacientes con obesidad, sedentario, diabetes y enfermedad renal crónica a perder peso y particularmente en aquellos pacientes que tengan una tasa de filtrado glomerular menor a 30 mililitros por minuto. En base a lo que son las terapias antihiperglicémicas en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y la enfermedad renal crónica, sabemos que las terapias antihiperglicémicas por sí tienen su funcionalidad, pero estas deben estar de la mano con lo que son modificaciones en la terapia del estilo de vida. Como he mencionado anteriormente, lo que es la actividad física, la nutrición y la pérdida de peso. De primera línea, en base a los fármacos, tenemos la metformina, la cual se debe utilizar con generalmente y considerarla en base a la filtración glomerular, donde si el paciente tiene una filtrado glomerular por encima de 45, se debe reducir las dosis, se debe descontinuar o abandonar el uso de metformina en pacientes que tengan un filtrado glomerular menor a 30 y en aquellos pacientes que se encuentren sometidos a hemodiálisis. En base al uso de inhibidores de la SGLT2, se recomienda no iniciar estos fármacos en pacientes que tengan un filtrado glomerular menor a 30 y discontinuar en lo que son los pacientes que se encuentren sometidos o vayan a iniciar hemodiálisis. Si con este tratamiento no logramos impactar sobre lo que son los objetivos glucémicos que estamos buscando en los pacientes, se debe considerar lo que es el tratamiento farmacológico adicional según sea necesario el control glucémico. Los fármacos que nos van a ofrecer en esta línea son los agonistas del receptor del GLP-1, del péptido similar al glucagón, los inhibidores de la DPP-4, la sulfoniluria, las insulinas, las glitazonas y el inhibidor de la alfa-glucosidasa. Esto va a estar guiado y tenemos que tener esto en cuenta sobre lo que son las preferencias del paciente, las comorbilidades, la tasa de filtrado glomerular y el costo. Esto incluye pacientes que tengan una tasa de filtrado glomerular menor a 30 mililitros por minuto o que sean tratados con hemodiálisis. Quise traer este cuadro donde de forma resumida nos orienta sobre lo que es en el centro
comorbilidades, preferencias y otras características. En el siguiente recuadro nos orienta sobre lo que son los tratamientos más recomendados, y en el último cuadro, que se encuentra en color rojo, se encuentran los medicamentos menos recomendados. A forma rápida para mencionar, tenemos que, por ejemplo, en pacientes que presenten una falla cardíaca, se deben considerar como medicamento más indicado los inhibidores del péptido similar glucano, y se deben contraindicar o no deben utilizarse el uso de glitazona, que sabemos que se van a traducir con sobrecarga de volumen, aumento de peso y demás. Otro de los escenarios, un paciente con alto riesgo de enfermedad cerebrovascular, se recomienda lo que es el uso de antagonistas a los receptores de la GLP-1. Otro escenario que puedo mencionar es la pérdida de peso, donde podemos mencionar que como medicamento ideal se puede considerar este fármaco, los antagonistas de los receptores de la GLP-1, y se deben contraindicar lo que es el uso de sulfonilurea, insulinas o tiaziledionas. Ya hablando de cada uno de los fármacos, mencionar que en base a las recomendaciones de la metformina, esta se debe considerar en pacientes con diabetes tipo 2, enfermedad renal crónica y una tasa de filtrado glomerular que sea mayor o igual a 30 mililitros por minuto. Los receptores de trasplante renal con diabetes y una tasa de filtrado glomerular mayor a 30 mililitros por minuto, con metformina, de acuerdo a las recomendaciones para diabetes y enfermedad renal crónica, se recomienda que se monitoree la tasa de filtrado glomerular en aquellos pacientes tratados y aumentar el monitoreo en aquellos pacientes que dan un filtrado glomerular menor a 60 mililitros por minuto. Se debe ajustar las dosis de metformina cuando la tasa de filtrado glomerular sea menor a 45 mililitros por minuto, y para algunos pacientes cuando la tasa de filtrado glomerular sea de 45 a 59 mililitros por minuto. Tenemos que tener en cuenta esta parte, que es monitorizar lo que es la deficiencia de vitamina B12 cuando son tratados con metformina por más de 4 años. Aquí tenemos el algoritmo terapéutico de iniciación de metformina. Se entiende que en la parte superior se recomienda que no se debe iniciar la metformina, como habíamos mencionado anteriormente, si el paciente tiene un filtrado glomerular menor de 30. En el caso de que no, de que el filtrado sea mayor a 30, dígase, un escenario que tengamos un filtrado glomerular mayor a 60 o mayor de 45 a 59, se debe iniciar con metformina de liberación corta, en tres dosis de 500 miligramos, 800 miligramos al día. Se debe tratar de aumentar las dosis a dosis tope de 500 miligramos, 800 miligramos día en los próximos 7 días, ajustado a lo que es la máxima dosis. En este escenario y en base a este filtro glomerular, si ese grupo de pacientes presenta afectaciones gastrointestinales, inmediatamente con la metformina de acción rápida, se debe iniciar lo que son metformina de acción prolongada, iniciar con dosis de 500 miligramos al día y tratar de aumentar esta dosis de 500 en los próximos 7 días, la dosis más ajustada. En pacientes en los cuales tienen un filtro glomerular entre lo que es 30 a 44, se debe iniciar con la mitad de las dosis e intentar aumentar a la dosis más alta recomendada. Como habíamos mencionado anteriormente, se debe monitorizar luego de 4 años, lo que son, o antes de los 4 años también, monitorizar lo que son los títulos de vitamina B12 en este grupo de pacientes, porque se asocia a deficiencia de la misma. Igual forma, se debe monitorizar lo que es la función renal en pacientes que usan metformina. En el caso de aquellos pacientes que tengan un filtrado glomerular mayor a 60, se debe monitorizar una vez al año. Y en el caso de pacientes que tengan un filtrado glomerular entre 45 y 59 o de 30 a 44, se debe monitorizar de 3 a 6, de 3 a 6 meses por año. En ese caso, cuando hagamos esa evaluación del funcionamiento renal, se debe estimar sobre lo que es, si el paciente en qué estadio se encuentra o qué filtrado glomerular tiene. Si tiene un filtrado glomerular mayor a 60, se continúa la misma dosis. Si tiene un filtrado glomerular entre 45 y 59, se continúa la misma dosis, se considera una reducción de la misma en base a la condición clínica. Y si tiene un filtrado glomerular entre 30 y 44, se considera dar la mitad de la dosis. En cuanto a lo que es el inhibidor del cotransportador sodio-glucosa o el SGLT2, este es un cotransportador que transporta una proporción de glucosa en 1 a 1, utilizando un gradiente de concentración de sodio mediado por la bomba sodio-potasio TPasa en la membrana basal del túbulo proximal. Los mecanismos del efecto renoprotector de lo que es el inhibidor del SGLT2 no se comprenden completamente, pero generalmente se sabe que van a dar al traste con corrección sobre lo que es la hiperfiltración glomerular y mejora lo que es la hipoxia renal. Se debe considerar la hiperfiltración glomerular es responsable del riesgo de operación de nueva albuminuria
y disminución de la tasa de filtrado glomerular, que generalmente son las características de progresión sobre lo que es una enfermedad renal crónica. En base a lo que es el uso de SGLT2, tiene un efecto renoprotector, generalmente se asocia a un aumento del sodio que llega a las células de la mácula densa en los túbulos distales, corrigiendo así la dilatación de la arteria aferente y la hiperfiltración glomerular por retroalimentación túbulo glomerular. Está de más decir que en los estudios EMPA-RATE en el 2015, el estudio CANVAS, el estudio de Claret, MI58 con la dapaglifosina, el EMPA-RATE con la empaglifosina y el CANVAS con la canaglifosina, demostraron los efectos protectores cardiovasculares y renales similares preexistentes y se redujo con estos fármacos lo que es la progresión de la nefropatía diabética. En base a lo antes mencionado, tenemos que mencionar las siguientes recomendaciones. Se debe tratar a los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad renal crónica y una tasa de filtrado glomerular mayor a 30, instaurar en este grupo un SGLT2. Se puede agregar un SGLT2 a otros antihiperglicémicos para pacientes cuyo objetivo glicémico no se cumplen actualmente o que están cumpliendo los objetivos y pueden alcanzar un objetivo glicémico más bajo. Aquí está un algoritmo de cómo iniciar o cuándo valorar lo que es el uso de un SGLT2. Se va a individualizar en cada caso de los pacientes y midiendo o enfocado a lo que son los objetivos glicémicos, si se están cumpliendo. Si esto no se están cumpliendo, se debe inmediatamente requerir a adicionar lo que es un SGLT2, demostrado por la disminución de la progresión y disminución de lo que es el riesgo cardiovascular. En el caso de que no se estén llegando a los índices glicémicos, nos debemos hacer la siguiente pregunta. ¿Se puede disminuir más los objetivos glicémicos y va a ser seguro para el paciente adicionar un SGLT2? En el caso de que sí, se va a agregar el fármaco, y en el caso de que no, se debe continuar o disminuir las dosis de otro antihiperglicémico que no sea específicamente la metformina. Inmediatamente iniciemos la metformina, se debe educar al paciente sobre los potenciales efectos adversos, se debe dar seguimiento a los niveles de glicemia y se debe monitorizar los efectos adversos que vienen concomitantes de la misma, que generalmente se asocian con depresión de volumen e hipotensión. Otra de las recomendaciones para pacientes en los que una reducción adicional de la glucosa puede aumentar el riesgo de hipoglicemia, puede ser necesario interrumpir o reducir la dosis de otros fármacos antihiperglicémicos distintos a la metformina para facilitar la adición de un SGLT2. La elección de un SGLT2 debe priorizar los agentes con beneficios renales o cardiovasculares documentados y tener en cuenta el estimado filtrado glomerular. Es razonable suspender el SGLT2 durante el periodo de ayuno prolongado, cirugía o atenciones médicas críticas en los cuales los pacientes se encuentran sometidos a un alto riesgo de cetosis. Considerar la disminución de las dosis de ácidos diuréticos de ASA en caso de que el paciente se vaya a iniciar con SGLT2 y se debe informar, como había mencionado anteriormente, sobre lo que es la depresión de volumen y la disminución de la presión arterial. Puede producirse una disminución reversible de la tasa de filtrado glomerular con el inicio del tratamiento y no es una indicación directa para interrumpir la terapia con este fármaco. Una vez se inicie el SGLT2 es razonable continuar incluso si la terapia, si el filtrado glomerular cae por debajo de 30 mililitros por minuto, a menos de que no se tolere o se inicie una terapia de reemplazo renal. No se ha estudiado adecuadamente los receptores trasplantes del riñón que puedan beneficiarte de lo que es el tratamiento con SGLT2, pero están inmunosuprimidos y potencialmente tienen un mayor riesgo de infección y sabemos que una de las complicaciones de estos fármacos viene concomitantemente con la glucosuria que induce la presencia de infecciones de vías urinarias. En base a lo que son los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón, los pacientes que no han alcanzado objetivo glucémico, a pesar del uso de metformina y SGLT2 o el uso contraindicado, se recomienda este fármaco de acción prolongada. La elección de un antagonista de los receptores de la GLP-1 pueden priorizar a los agentes con beneficio cardiovascular documentado para minimizar lo que son los efectos secundarios gastrointestinales y comenzar con una dosis más baja de GLP-1 y aumentar lentamente. En este cuadro quiero presentar las diferentes alternativas de fármacos que tenemos dentro de este grupo y quise documentar la L-certinide debido exenatide específicamente para aclarar sobre este fármaco a diferencia de los otros y el daliglutide que dentro de ellos se debe considerar un ajuste renal. En base a este grupo de fármacos no se deben considerar combinados con inhibidores de la ALK4
y el riesgo de hipoglicemia es bajo con el uso de estos fármacos cuando se utiliza solo. Directamente aumenta el riesgo de hipoglicemia si estos medicamentos se combinan con lo que son sulfoniluria o la insulina. En base a lo que es el enfoque de manejo en pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica, sabemos que, y a mí no mencionó anteriormente, que son por programas educativos de autogestión y se debe implementar un programa educativo estructurado de autocuidado para pacientes con atención con afectación de lo que es diabetes y enfermedad renal crónica. Se debe considerar implementar un programa estructurado de autogestión para los pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica, teniendo en cuenta el contexto local, la cultura y la disponibilidad de los recursos. Estas medidas van a impactar sobre lo que es mejorar el bienestar emocional y mental del paciente, la satisfacción con el tratamiento y la calidad de vida, reducir el riesgo para prevenir o controlar mejor las complicaciones relacionadas con la diabetes, incrementar el compromiso con los programas de medición, de control de glucosa y detención de las complicaciones, mejorar lo que son los factores de riesgo, fomentar la adopción y mantenimiento de los estilos de vida saludables, mejorar la autogestión y la automotivación y mejorar los conocimientos de creencias y habilidades relacionadas con la diabetes. En base a lo que es la atención integrada en equipo, sugerimos que los responsables de la toma de decisiones institucionales implementen una atención integrada en equipo centrada en la evaluación de riesgo y el empoderamiento del paciente para brindar una atención integral a los pacientes con diabetes y enfermedad renal crónica. La atención integrada en equipo con el apoyo de los responsables en la toma de decisiones debe ser brindada por los médicos y personal no médico, dígase, personal de enfermería, personal de farmacia, que preferiblemente tengan conocimiento sobre lo que es la enfermedad renal crónica. Este algoritmo representa las estrategias que se van a realizar con fines de llegar a los objetivos sobre lo que es el tratamiento glicémico, el control de la presión arterial, de los lípidos y demás, y el uso de algunas drogas que van a mejorar los beneficios, como son los inhibidores del sistema renina-angiotensina, los inhibidores de la SGLT2, los antagonistas receptores de la GLP-1, la gestatina, y el promover sobre lo que son las terapias anticuidados. Se va a utilizar lo que es la registración del paciente, evaluación de riesgo, lo que es la estratificación de riesgo, revisar y controlar factores de riesgo y retransmitir, reforzar y recordar sobre esto, que mediante esos mecanismos vamos, si tenemos coordinado todos estos cuidados, vamos a tener un paciente más empoderado y con un control óptimo de lo que son los niveles glucémicos, y si se pierde esta coordinación, vamos a tener un paciente pobremente informado con un objetivo o control de la glicemia subóptima. En base, quise traer antes de terminar la exposición algunos fármacos que se están estudiando para el uso sobre lo que es la nefropatía diabética y que son innovadores porque han mostrado beneficio en la misma. Y dentro de ellos podemos mencionar la pentoxifilina, que esto es un inhibidor inespecífico de lo que es la fosfodiesterasa y un agente antiinflamatorio que se usa ocasionalmente en pacientes con claudicación intermitente vascular o hepatitis alcohólica. Varios estudios pequeños incluyeron pacientes con nefropatía diabética y encontraron que la pentoxifilina mejoró o estabilizó lo que fue la tasa de filtrado glomerular. Ya un estudio más grande, lo que es el estudio de Pedian Trial, asignaron al azar 169 pacientes con diabetes con excreción de albúmina en orina de 30 miligramos día y una tasa de filtrado glomerular de 15 a 59 mililitros, y esto se le añadió concomitantemente con el uso de un inhibidor del sistema renina-angiotensina, digas un IECOARA2, se le aunó a un grupo lo que es la pentoxifilina en razón de 600 miligramos cada 12 horas o 2 veces al día. A los 2 años se evidenció que la pentoxifilina redujo significativamente la tasa de disminución de filtrado glomerular, es decir, la tasa de filtrado glomerular disminuyó 2 mililitros por minuto con pentoxifilina y 6 mililitros por minuto en el grupo control con placebo. La proporción en pacientes que perdieron más del 25% de su función renal también fue significativamente menor en el grupo de la pentoxifilina. Independientemente que el fármaco tiene estudio dentro de lo que ha mostrado beneficio, se necesitan datos adicionales antes de que se pueda recomendar la pentoxifilina como tratamiento independiente para nefropatía diabética, ya que los hallazgos aún no se han replicado de forma independiente. Otro fármaco de lo más nuevo que se están implementando para el manejo sobre lo que es la nefropatía diabética y que es un fármaco novedoso es la metilbardoxolona.
Este fármaco es un fármaco novedoso y especial que quise traer a la exposición de hoy, debido a que tiene un efecto potencial de mejorar lo que es la tasa de filtrado glomerular en los pacientes diabéticos con enfermedad renal crónica. Es importante destacar esta parte, quise hacer mucho énfasis sobre lo que es novedoso porque potencializa o mejora la tasa de filtrado glomerular, porque los otros tratamientos que hemos mencionado anteriormente generalmente impactan sobre lo que es disminución en progresión y disminución en la proteinuria por directamente, no impactan específicamente como este fármaco en potencializar o mejorar lo que es la tasa de filtrado glomerular. El mecanismo de acción de este fármaco, la metilbardoxolona, es un fármaco que activa lo que es el receptor nuclear activador del factor eritrocitario 2, que es un factor de transición responsable de la respuesta de defensa al estrés oxidativo. Los pacientes diabéticos tienen niveles elevados de la 8-hidroxi-2 desoxiguanosina urinaria, y esto es un indicador de estrés oxidativo. Múltiples estudios se han realizado con este fármaco, buscando los beneficios y queriendo demostrar los mismos, y es en el estudio BIM se demostró que los sujetos que fueron sometidos a este estudio con enfermedad renal diabética, específicamente con diabetes mellitus tipo 2, un filtrado glomerular de 20 a 45 mililitros por minuto, y se asignaron al azar un grupo placebo y un grupo control, a lo cual se le administraba el fármaco. La metilbardoxolona se asoció con una mejora de la tasa de filtrado glomerular estimada en pacientes con enfermedad renal crónica avanzada y diabetes mellitus tipo 2 a las 24 semanas. La mejoría persistió incluso a las 52 semanas luego del inicio del tratamiento, lo que sugiere que la metilbardoxolona puede ser prometedora para el tratamiento de la enfermedad renal crónica. El estudio Bitcoin es un estudio en lo que los pacientes fueron aleatorizados. Los sujetos tenían una enfermedad renal diabética con una tasa de filtrado glomerular entre 15 a 30 mililitros por minuto. Ese estudio se encontraba en fase 3, un estudio en fase 3, y se observaron significativamente mayores, o sea, dentro de las complicaciones que podemos ver de este fármaco, es que aumentó lo que fueron las complicaciones asociadas a insuficiencia cardíaca en el grupo de metilbardoxolona, lo que resultó en la terminación anticipada de este estudio. A pesar de la terminación de esta terminación anticipada, se demostró un aumento significativo de lo que fue el filtrado glomerular. Ya hablando un poquito del estudio, el Bitcoin, que fue en fase 3, como habíamos mencionado, se dividió en dos grupos, tanto el metilbardoxolona y el grupo placebo, y se ve efectivamente en el grupo metilbardoxolona donde hay un incremento sustantivo y permanente de lo que es el filtrado glomerular en relación al tiempo. Pero otro de los efectos que se pudimos evidenciar es que concomitantemente aumentaba el filtrado glomerular, aumentaba, o sea, con el aumento de lo que es la filtración, aumentaba directamente lo que era una excreción mayor de proteínas en orina. Sabemos que este aumento de excreción de la proteína en orina se va a relacionar generalmente, o se tiene pensado que generalmente vienen atribuidos con lo que son evolución en la enfermedad renal crónica e involución de la función renal. De ahí que se plantea un desafío en base a una construcción convencional que siempre tenemos, es que la proteinuria generalmente se ve manifiesta cuando el paciente tiene filtrado glomerular, o sea, cuando hay un deterioro de la función renal, y en este caso teniendo una mejoría en lo que es el impacto de la tasa de filtrado glomerular, hubo la presencia del proteinuria. En el estudio Subaki, un estudio randomizado, el grupo que utilizó la metilbardoxolona tuvo un aumento significativo como resultado de la tasa de filtrado glomerular de 6.6 mililitros minuto sobre el grupo placebo. Es importante destacar que este estudio vino a dar al traste del estudio de tanto 124 pacientes que se encontraban en estadio 3 y 4, que tenían una relación albúmina-creatinina menor a 300 y menor a 2000 miligramos sobre gramos, y que tenían la adición sobre lo que es la utilización de un fármaco, un IECO para 2, pero importante. En este estudio se hizo un triaje para evitar los pacientes que tenían falla cardíaca debido a las complicaciones que se vieron en el estudio Bitcoin, y se hizo un triaje con la medición del ProBNP y pacientes que no tuvieron historia de falla cardíaca. El método que se utilizó fue dividir los dos grupos de pacientes, el grupo placebo y el grupo que utilizaba la metilbardoxolona, y como ya lo mencionado anteriormente, tuvimos un aumento mayor del filtrado glomerular, equivalente a 6.6 en comparación del grupo placebo, que se quedó estático o con una disminución del filtrado glomerular.
El estudio Ayame es el último estudio que se está realizando en Japón. El estudio actualmente se encuentra en una fase 3. Es un estudio randomizado y doble ciego donde se tiene como medio la utilización de placebo y control, y de forma similar al Tsubaki evaluará lo que es la eficacia de la bardoxolona en la enfermedad renal crónica diabética. El estudio actualmente está en curso con una fecha prevista para publicación en lo que es marzo del 2022, y se espera que proporcione prueba más sólida del efecto renoprotector de la bardoxolona en la enfermedad renal diabética. Hasta aquí mi disertación, la exposición del día de hoy. Espero haya sido de provecho. Esta fue la referencia la cual fue consultada. Muchas gracias.